Buongiorno e benvenuti, queridos patitos. Tenemos un conversatorio con Xavier Dío Araujo sobre El Padrino, parte 1. Mientras allí, al terminar esas casi 2 horas de conversación con propósito de la película de 1972, en caso de que queráis, vais diciendo allí el hecho de si queréis que tratemos El Padrino 2 o El Padrino 3. Vamos a hacer un souvenir acerca de cómo sería la saga del Padrino hace 1000 años, en el año 1024. Imagina un mundo 1000 años atrás donde la estructura de poder se forja a punta de acero, lealtades juradas bajo juramentos divinos y juegos de poder en fortalezas medievales. Aquí en el corazón de la Alta Edad Media se erige la Casa Corleone, no como una familia mafiosa, sino como un linaje noble, con vastos feudos en la península italiana, fragmentada entre ducados, condados y pequeños reinos. Acto primero. Don Corleone, señor feudal. Vito Corleone, conocido como Don Vito el Justo, es el patriarca de la Casa Corleone, un noble feudal que gobierna con la mano firme sus tierras en Sicilia. Su fortaleza, construida en un alto risco, domina el valle y los campos que sus campesinos siembran bajo su protección. Don Vito es un hombre respetado y temido, cuya red de vasallos y aliados abarca desde caballeros hasta abades que le deben favores. En este tiempo, los acuerdos se sellan no con contratos, sino con juramentos solemnes ante Dios. La influencia de Don Vito no se basa únicamente en la fuerza de sus espadas, sino en la capacidad para mediar disputas entre otros señores feudales, ofreciendo justicia y, si es necesario, venganza. El favor es la moneda de cambio, y las palabras «algún día te pediré algo a cambio» resuenan como una advertencia. La boda medieval. La historia comienza con una gran celebración, la boda de Constanza, hija de Don Vito, con el caballero lombardo de las tierras vecinas. En este evento, caballeros, clérigos y comerciantes se congregan en la fortaleza de los Corleone. Aquí se manifiestan las alianzas y tensiones que definirán la trama. Entre los invitados, un mercader pide justicia a Don Vito contra un caballero que ha deshonrado a su hija. Don Vito, fiel a su estilo, promete restaurar el honor de la joven, pero a su manera. Acto segundo. La rebelión de los varones. Los rivales de la Casa Corleone, liderados por la Casa Tattaglia, conspiran para despojar a los Corleone de su influencia. Los Tattaglia buscan aliarse con un comerciante genovés que introduce una nueva mercancía en Europa, especias traídas de Oriente. La alianza comercial entre Tattaglia y el comerciante amenaza con desplazar la economía agrícola de los Corleone. Don Vito, fiel a sus principios, rechaza esa mercancía exótica que corrompe el alma y desestabiliza el orden feudal. Esto desata una serie de conspiraciones que culminan en un intento de asesinato contra Don Vito. Gravemente herido por un grupo de asesinos enviados por la Tattaglia, el patriarca se retira al lecho, dejando el mando en manos de sus hijos. Acto tercero. El ascenso de Miguel. Miguel Corleone, el tercer hijo, ha vivido hasta ahora parte de las intrigas feudales. Un escudero en la corte de un obispo, Miguel es culto y honorable, con aspiraciones que van más allá de la violencia y el poder feudal. Sin embargo, tras el ataque a su padre, Miguel regresará al hogar. En un giro inesperado, Miguel tomará el mando de las fuerzas de los Corleone y ejecuta un plan para eliminar a los líderes de la Casa Tattaglia. Esto incluye un audaz ataque durante la misa de Navidad en la Catedral de Palermo, donde Miguel asesina al jefe Tattaglia y a sus aliados frente al altar. Un acto que lo consagra como el nuevo señor feudal, pero que también lo aleja de la gracia de Dios. Acto cuarto. La consolidación. Miguel demuestra ser aún más implacable que su padre. Bajo su mando, la Casa Corleone alcanza su apogeo, consolidando el control sobre vastas tierras y ciudades. Sin embargo, su ascenso tiene un costo. Miguel pierde a su esposa, una dama siciliana, en un atentado dirigido contra él
por un rival bizantino. En su intento por proteger a su familia y expandir su poder, Miguel ordena la eliminación de cualquiera que se interponga en su camino, incluso sus aliados más cercanos. Su hermana Constanza y su esposo Lombardo sufren las consecuencias de sus maquinaciones, creando una grieta irreparable en la familia. Acto quinto. El legado. Al final de su vida, Miguel, ahora un hombre mayor y solitario, contempla las ruinas de su alma. Aunque ha asegurado la prosperidad de su linaje, ha perdido todo lo que realmente le importaba. Su fortaleza, mientras contempla el ocaso sobre sus tierras, es consumido por la culpa y la soledad. La historia termina con la muerte de Miguel, solo en una capilla, rezando por el perdón divino que nunca siente haber alcanzado. Este sería un esquema de lo que pudiera ser. ¿Qué estilo y ambiente podríamos encontrarnos? En este contexto, la intriga política y las alianzas matrimoniales sustituyen las tradiciones y las transiciones ilícitas. Los asesinatos son emboscadas nocturnas, en bosques sombríos y duelos en torneos. El código de honor caballeresco y las lealtades feudales dan forma a las motivaciones de los personajes, mientras la Iglesia, siempre presente, actúa como un refugio moral, también como un jugador político. Vamos a desglosar elementos para enriquecer esa historia. Claro, puedes elegir en qué aspecto profundizar. 1. Los personajes en el contexto medieval. Reimaginemos los roles principales adaptándolos al mundo medieval, al mundo feudal. Vito Corleone, como un señor feudal carismático y protector. Miguel Corleone, como un caballero ilustrado atrapado entre la fe y el deber. Santino, Sony, como el heredero impulsivo, más guerrero que estratega. Tom Hagen, como un consejero eclesiástico o escribano de confianza. Los antagonistas, como los Taglia o los Barsini, encarnando otras clases nobles rivales. 2. La ambientación. Podríamos profundizar en cómo se recrea la atmósfera de un feudo en el siglo XI. Las fortalezas como centro de poder, los paisajes sicilianos en un contexto medieval, campos, monasterios y aldeas, la influencia de la Iglesia en la vida cotidiana bajo la estructura feudal. 3. Las intrigas políticas y estrategias militares. Explorar cómo se desarrollan las conspiraciones y los enfrentamientos entre casas nobles. Emboscadas en caminos oscuros, pactos matrimoniales como arma política, traiciones en el seno de la nobleza. 4. Los paralelismos religiosos y filosóficos. La lucha interna entre Miguel, entre pecado y el perdón. La visión del poder como un mandato divino frente al pragmatismo terrenal. Como los juramentos de vasallaje refuerzan los temas de lealtad y tradición. 5. Eventos específicos de la saga adaptados. ¿Cómo sería el ataque a Vito Corleone en un entorno medieval? ¿Qué forma tomaría la boda de Constanza y su función política? ¿Cómo reimaginar el acto final de Miguel en el marco religioso y feudal? Vamos a ir expandiendo el padrino medieval en detalle. Vamos a desglosar cada aspecto clave y enriquecerlos con detalles históricos y narrativos. Primero, personajes en el contexto medieval. Vito Corleone, Don Vito el Justo, un señor feudal venerado pero temido que gobierna desde Castel Corleone, una fortaleza construida en un risco estratégico de Sicilia. Su figura es la del arquetipo del pater familias medieval, protector de los campesinos, mecenas de los monasterios, maestro en la diplomacia entre nobles. Su lema, Fortitudo et Justitia, fortaleza y justicia, define su reinado. Sus favores se traducen en proteger aldeas de saqueadores, garantizar matrimonios ventajosos e interceder en disputas legales bajo la ley canónica. Su enemigo, Alfonso Tattaglia, es un conde que ha adoptado prácticas comerciales modernas en contraposición a la economía feudal de Vito. Miguel Corleone, Miguel el Caballero, tercer hijo de Don Vito, destinado inicialmente a una vida tranquila en la iglesia, educado en un monasterio benedictino. Miguel es culto y sensible, pero un evento traumático, el ataque a su padre, lo transformará.
En lugar de ser simplemente empuñador de la espada, Miguel aplica tácticas inspiradas en la estrategia militar aprendida en los textos clásicos como Vegetio. A lo largo de la historia, Miguel se enfrentará al dilema de seguir el camino de la virtud o sucumbir al pragmatismo feudal. Santino Corleone, Santino el temerario, el hijo mayor y heredero aparente, un caballero impetuoso que lidera con brutalidad. Santino es famoso por sus incursiones y su desprecio por las formalidades de la diplomacia, lo que a menudo pone en peligro la estabilidad de la causa. Su muerte, en una emboscada mientras intentaba vengar la afrenta de su hermana, se convierte en un punto de inflexión para Miguel. Constanza Corleone, la dama Corleone. Como hija de Don Vito, Constanza no solo es un símbolo de alianzas políticas, sino también una estrategia en las sombras, convirtiéndose ella también en una estratega en esas sombras. Se casa con Lombardo de Messina, un caballero de otra casa noble, para cimentar la alianza entre familias. Sin embargo, su relación se deteriorará cuando Miguel toma represalias contra Lombardo, acusándolo de traición. Tom Hagen, Frater Thomas, un escribano y consejero de Don Vito, adoptado en la familia tras quedar huérfano. Como hombre de letras, Tom navegará con destreza entre las leyes canónicas y las tradiciones feudales. Su papel es actuar como mediador entre los Corleone y la Iglesia, garantizando indulgencias y alianzas estratégicas con los obispos. 2. La ambientación medieval. El feudo de los Corleone abarca un valle fértil en Sicilia, donde los campesinos siembran trigo y cultivan olivos bajo la protección de la casa. Algunos detalles, como la fortaleza Castel Corleone, con torres de vigilancia y gruesas murallas, es el símbolo de poder de la familia. En el salón principal, un gran tapiz representa las gestas de la casa y las antorchas iluminan el trono de madera tallada donde Don Vito preside los consejos. La vida cotidiana. Los aldeanos, vestidos con ropa sencilla de lino y lana, trabajan los campos y celebran las festividades religiosas. Las mujeres llevan amuletos de santos patronos, mientras los hombres murmuran oraciones antes de comenzar la jornada. La iglesia, un monasterio benedictino cercano, actúa como aliado clave, proporcionando educación y apoyo moral. Los monjes copian manuscritos y ofrecen consejos espirituales a los Corleone. 3. Intrigas políticas y militares. El conflicto comercial. La Casa Tattaglia introduce el comercio de especias, considerado herejía por algunos nobles tradicionales. Esto amenaza la economía de los Corleone, basada en el tributo de las aldeas agrícolas. La traición y el honor. Alfonso Tattaglia, aliado con mercaderes genoveses, utiliza la diplomacia para debilitar a los Corleone. Soborna a vasallos y conspira con la Casa Barzini, otra familia rival. La guerra feudal. Los enfrentamientos son brutales. Emboscadas en bosques, asaltos a caravanas y asedios prolongados. Miguel lidera un ataque decisivo contra el castillo de los Tattaglia, empleando catapultas y maniobras aprendidas en los textos antiguos. 4. Religión y filosofía. Miguel y la culpa. Tras eliminar a sus enemigos, Miguel busca expiación en la fe, pero su papel como señor feudal lo obliga a seguir tomando decisiones moralmente ambiguas. Lealtad y traición. La lealtad de los vasallos a Don Vito está asegurada por juramentos hechos ante reliquias sagradas. Romper un juramento es castigado no solo con la muerte, sino también con la condenación eterna. La figura del obispo. Un obispo local actúa como mediador entre las casas nobles, pero también como una figura política que favorece al mejor postor. 5 eventos clave reimaginados. El ataque a Don Vito en un mercado rural. Don Vito es emboscado por un grupo de caballeros leales a Tattaglia. Gravemente herido es llevado a Castel Corleone, donde los monjes lucharán por salvarlo. La boda de Costanza. Un evento monumental celebrado en la iglesia principal del feudo. Los asistentes ofrecen presentes de oro y joyas mientras los trovadores cantan gestas heroicas. Sin embargo, Miguel, ausente, planea un ataque en represalia contra los Tattaglia durante la ceremonia. El acto final de Miguel.
En una capilla de piedra, Miguel, de anciano, se confiesa con un joven monje. El joven lo absuelve, pero Miguel no encuentra paz. Muere solo, su espada y su cruz, descansando junto a él. Vamos con unas escenas. Por ejemplo, escena: la emboscada en el camino real. El día amaneció gris, con nubes que presagiaban tormenta. El aire olía a tierra mojada y el crujir de las hojas secas bajo las botas resonaba entre los pinos y del camino real que se prenteaba a través de las colinas sicilianas. Don Vito Corleone viajaba escoltado por 4 caballeros, cada uno montado en un corcel robusto y armado con lanzas y escudos decorados por el escudo de la casa Corleone, un león rampante sobre un campo de espigas doradas. El viejo señor, vestido con una capa de lana negra forrada de armiño, permanecía sereno. Había pasado la mañana resolviendo una disputa de una aldea cercana, donde un vasallo reclamaba tierras que otro aseguraba haber recibido en herencia. Ahora regresaba a Castel Corleone, su fortaleza, en el Risco, con la satisfacción de haber impartido justicia, aunque sabía que la paz sería breve. La sombra de los Tartaglia se cernía sobre su linaje y su intuición le susurraba que el momento de la confrontación estaba cerca. La caravana llegó a un claro del bosque, un lugar donde las ramas altas formaban un arco natural que oscurecía la luz del día. Entonces el sonido de un cuervo y de un cuerno de caza rompieron la quietud, seguido por el rugir de hombres armados que surgieron de entre los árboles como espectros. ¡Traición!, gritó uno de los caballeros de Corleone, desenfundando su espada. La batalla. Flechas llovieron desde las copas de los árboles, atravesando los escudos de madera y golpeando los caballos. Uno de los hombres de Don Vito cayó al suelo con un grito ahogado, su coraza perforada por un virote. El resto formó un círculo defensivo alrededor de su señor, blandiendo sus armas contra los atacantes que avanzaban a pie con espadas cortas y hachas. Don Vito, a pesar de sus años, permaneció erguido en su montura con la mano descansando en la empuñadura de una espada que no había desenvainado en años. Observaba con ojos afilados, evaluando la situación mientras el caos estallaba a su alrededor. «Son hombres de Tartaglia», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Uno de los atacantes, un gigante de cabello enmarañado y barba vístura, se abrió paso hacia Don Vito. Con un rugido levantó su hacha dispuesto a decapitar al viejo señor. En un movimiento inesperado, Don Vito tiró de las riendas de su caballo, haciendo que la bestia se alzara sobre sus patas traseras, y el golpe del hacha se desvió. Pero por un segundo, el atacante apareció y clavó una daga en el costado del caballo. El animal cayó, arrastrando a Don Vito al suelo. El rescate. Mientras la lucha continuaba, uno de los caballeros de Corleone, un joven escudero llamado Federico, rompió la formación y corrió hacia su señor. Con un grito atravesó con su lanza al atacante que se preparaba para rematar a Don Vito. Se colocó frente al anciano, blandiendo su espada con furia desesperada. «¡Retírese! ¡Llevad a mi padre a salvo!», gritó Santino, que llegó acompañado de un grupo de refuerzos. Los hombres de Tartaglia, viendo que los refuerzos habían llegado, comenzaron a retirarse, aunque no sin antes haber lanzado una última ráfaga de flechas. Una de ellas alcanzó a Don Vito en el hombro. El patriarca cayó al suelo, su rostro crispado de dolor, pero su mirada firme. No se pronunció palabra alguna, solo apretó los dientes, mientras sus hombres lo alzaban con cuidado. El regreso a Castel Corleone. Horas después, Don Vito y los restos de su escolta llegaron a la fortaleza. Los monjes del monasterio cercano fueron llamados para tratar sus heridas. Mientras tanto, Santino golpeaba la mesa del salón, furioso. «Esto es un ultraje. Los Tartaglia no solo han insultado a nuestra casa, sino que han intentado destruirla. No descansaré hasta que todos ellos sean colgados en las puertas de su castillo». Miguel, que había llegado al salón desde el monasterio donde estudiaba, observó en silencio. Su mirada no era de furia, sino de fría determinación. «Santino», dijo finalmente, con voz calmada,
Si vamos a actuar, no lo haremos con la cabeza caliente. Los Tartaglia no solo deben caer, debemos hacerlo de una manera que nadie más se atreva a cuestionar nuestra fuerza. El silencio llenó la sala. Don Vito, a pesar del dolor, alzó una mano desde su lecho. Miguel, murmuró, tienes razón, pero recuerda, un señor que actúa sin misericordia pronto se convierte en un tirano. Miguel asintió, aunque sabía en el fondo que el camino que se avecinaba no dejaba espacio para misericordia alguna. La venganza de Miguel Corleone. La noche de la sangre silente. El ataque a Don Vito dejó la casa Corleone debilitada, pero no vencida. Mientras Santino clamaba por un ataque frontal contra el castillo de Tartaglia, Miguel optó por el silencio. Durante días permaneció recluido en la biblioteca del castillo estudiando mapas y documentos traídos por espías y emisarios. Las semanas siguientes sus pasos llevaron a los monjes del monasterio a susurrar sobre el joven señor que pasaba horas rezando en la capilla, aunque sus rezos parecían más estrategias que súplicas. Finalmente, una noche sin luna, Miguel reunió a un grupo selecto, 20 hombres leales, silenciosos y letales. Vestidos con túnicas oscuras, armados con dagas y arcos cortos, partieron al caer la tarde hacia la fortaleza de los Tartaglia. El castillo de los Tartaglia. La fortaleza de los Tartaglia era imponente, construida en un promontorio que dominaba un puerto. Su castillo estaba rodeado por una muralla alta vigilada por soldados que patrullaban día y noche. Sin embargo, la soberbia de los Tartaglia los había vuelto descuidados. Un túnel subterráneo, un antiguo acueducto romano, pasaba bajo las murallas y desembocaba en las cercanías de la cocina. Guiados por un espía infiltrado entre los criados de los Tartaglia, Miguel y sus hombres entraron en la fortaleza bajo el amparo de la oscuridad. Mientras los soldados patrullaban las almenas y los nobles se entregaban a una cena opulenta, el grupo avanzó en silencio, eliminando a los guardias con una precisión quirúrgica. El asesinato de Alfonso Tartaglia. En el gran salón del castillo, Alfonso Tartaglia, conde de Palermo, celebraba su reciente alianza con un comerciante genovés. Rodeado de vasallos y cortesanos, alzó su copa de vino para brindar por la casa Tartaglia, que pronto será la única dueña de Sicilia, exclamó su voz resonando en el salón mientras los presentes reían y aplaudían. En este instante, las puertas del salón se abrieron de golpe. Miguel Corleone, cubierto con una capa oscura, entró seguido por sus hombres. El silencio cayó como un manto pesado. Los vasallos de Tartaglia se levantaron, pero antes de que pudieran reaccionar, los arqueros de Miguel dispararon, derribando a los guardias más cercanos. ¿Qué significa esta insolencia?, gritó Tartaglia, poniéndose de pie. Miguel avanzó con calma, su espada desenvainada y su mirada fija en el conde. Al llegar frente a él, habló con voz fría y medida. Alfonso Tartaglia, por tus crímenes contra mi padre y la casa Corleone, te condeno a muerte. Antes de que Tartaglia pudiera responder, Miguel levantó su espada y de un solo golpe decapitó al conde. La cabeza rodó por la mesa, derramando vino y sangre sobre los banquetes servidos. El terror se apoderó de los presentes. La limpieza final. El ataque continuó. Los hombres de Miguel aseguraron el castillo, cerraron las puertas y prendieron fuego a los graneros y bodegas. Cualquier vasallo que intentó resistirse fue ejecutado sumariamente. Pero al amanecer, la fortaleza de los Tartaglia era un cascarón humeante y sus aliados habían huido o juramentado lealtad a la casa Corleone. Miguel, sin embargo, no permaneció para disfrutar de su victoria. Al concluir la misión, ordenó a sus hombres marcharse sin dejar rastro. Al regresar a Castel Corleone, entró en la capilla del castillo y se arrodilló ante el altar. Durante horas permaneció en silencio hasta que finalmente murmuró: «Padre, perdóname, no he pecado, he hecho justicia». Pero en el fondo sabía que no buscaba el perdón de Dios, solo buscaba mantener el legado de su padre. Las consecuencias. El acto de Miguel consolidó la casa Corleone como la más poderosa de Sicilia. La muerte de Tartaglia marcó el inicio de una nueva era de dominio para los Corleone. Fue también un cambio en el joven caballero. Su fama creció. Los campesinos comenzaron a llamarlo Miguel el Sombrío, un señor que ponía orden,
pero a un costo aterrador. Tomito, aún convaleciente, escuchó la noticia del triunfo con un suspiro de resignación, aunque admiraba la eficacia de Miguel. Sabía que el alma de su hijo había quedado marcada para siempre. «He pasado mi carga», dijo a Tom Hagen una noche, mientras el fuego del hogar iluminaba su rostro envejecido. «Lo que he construido será suyo, pero el precio que pagará será mayor que el mío». Santino, por su parte, se sintió humillado. Su hermano menor, que había rechazado el camino de las armas, ahora era el ejecutor más temido de Sicilia. La rivalidad entre ambos comenzó a crecer y las tensiones en la familia aumentaron. La consolidación de Miguel el Sombrío, el consejo de las casas nobles. Tras la caída de los Tattaglia, Sicilia quedó sumida en un delicado equilibrio de poder. Las casas nobles restantes observaron con cautela la ascensión de los Corleone, temerosos de que Miguel, ahora apodado el Sombrío, extendiera su influencia más allá de sus dominios. Para evitar una guerra abierta, Casa Barzini, los segundos más poderosos tras los Corleone, convocó un consejo de paz en la abadía de Monteregale. El abad, un hombre anciano con voz severa y una cruz de oro al cuello, actuó como mediador. El gran salón de la abadía estaba lleno de nobles, caballeros y clérigos. Miguel llegó acompañado por Tom Hagen, su consejero, y una pequeña comitiva, a diferencia de Santino, que habría entrado con despliegue de fuerza. Miguel lo hizo con sombría dignidad, vestido con una túnica negra bordada con hilos dorados. El anfitrión, Ruggero Barzini, era un hombre astuto, de mirada calculadora y lengua afilada. Cuando Miguel se sentó en el consejo, Ruggero fue el primero en hablar. «Miguel de Corleone», dijo, inclinando ligeramente la cabeza, «tu familia ha traído inestabilidad a nuestra isla. Lo que hiciste con los Tattaglia fue eficiente, pero brutal. ¿Es el futuro que ofreces a Sicilia?» Miguel no se inmutó. Miró a Barzini con la calma de un halcón acechando. «Señor Barzini, lo que hice fue restaurar el orden. Los Tattaglia amenazaban no solo mi casa, sino todas las casas presentes. Si mi método os parece brutal, consideradlo un mal necesario. Pero recordad, mientras la casa Corleone esté en pie, Sicilia estará en paz». Un murmullo recorrió la sala. Algunos nobles asintieron. Otros intercambiaron miradas nerviosas. Barzini, sin embargo, sonrió con frialdad. «¿Y qué garantía tenemos de que no aplicarás esa misma justicia contra nosotros?» Miguel se levantó lentamente. Su figura parecía más imponente de lo que realmente era y su voz resonó firme. «La única garantía que necesito es mi palabra, pero si alguien desea probar mi determinación, que lo haga ahora, aquí mismo». El silencio fue absoluto. Barzini no respondió. Al final, el consejo aceptó una tregua, aunque todos sabían que era temporal. La paz era tan fina como un hilo de seda lista para romperse en el menor movimiento. La fractura familiar. Mientras Miguel consolidaba el poder de los Corleone, en el exterior, dentro de su familia, comenzaban a surgir grietas. Santino, cada vez más frustrado, lo confrontó una noche en el gran salón del castillo. «Tú no eres el heredero», gritó Santino, golpeando la mesa con el puño. «Padre siempre quiso que yo liderara. Tú solo querías rezar en monasterios y leer libros, y ahora te has apropiado de todo». Miguel, sentado tranquilamente junto al fuego, ni siquiera alzó la voz. «Y sin embargo, aquí estamos. Si quieres liderar, hermano mío, lidera. Pero recuerda, liderar no es solo cargar con una espada, es cargar con las vidas de todos los que dependen de nosotros. ¿Estás preparado para eso?» Santino se quedó en silencio. Sabía que Miguel tenía razón, pero el resentimiento lo consumía. Por su parte, Constanza, que siempre había apoyado a Miguel, comenzó a preocuparse. Su hermano menor se había vuelto distante, encerrado en una coraza de pragmatismo y cálculo. Incluso su relación con su esposa, Caterina, parecía más un acuerdo político que un matrimonio por amor. En la sombra de la iglesia. El éxito de Miguel no pasó desapercibido para la iglesia. El obispo de Palermo, una figura poderosa que había favorecido a los Tattaglia, comenzó a predicar contra los Corleone. En sus sermones comparaba a Miguel con los reyes paganos del pasado, acusándolo de usar el poder terrenal para desafiar la voluntad divina.
Miguel, sabiendo que la religión era un arma tan poderosa como la espada, envió a Tom Hagen para negociar con el obispo, pero el clérigo, orgulloso y testarudo, se negaría. Dile a tu señor que la ira de Dios es más fuerte que cualquier ejército, dijo el obispo. Tom, de vuelta en el castillo, informó a Miguel y él simplemente asintió. Entonces probaremos si su fe es tan fuerte como su lengua. Poco después el obispo fue arrestado por soldados leales de los Corleone bajo la acusación de conspirar con comerciantes genoveses para incitar una revuelta. Fue confinado en un monasterio remoto y un nuevo obispo favorable a los Corleone fue instalado en Palermo. Este movimiento consolidó aún más el control de Miguel sobre Sicilia, pero le valió el apodo de Miguel el hereje entre sus enemigos. El ascenso definitivo. Los años siguientes Miguel continuó extendiendo su influencia. Controlaba no solo las tierras, sino también el comercio, la iglesia y las rutas marítimas de Sicilia. Bajo su mando, la isla prosperó, pero a un precio, el del miedo. Nadie osaba desafiar a los Corleone y los rumores sobre Miguel se convirtieron en leyendas. Algunos decían que pactaba con el diablo, otros que nunca dormía, vigilando constantemente desde las torres de Castel Corleone. Sin embargo, en la soledad de su cámara, Miguel reflexionaba. Había logrado lo que su padre soñaba, pero a un costo que solo él comprendía. Un día, mientras observaba el horizonte desde la muralla del castillo, murmuró para sí mismo: he salvado Sicilia, pero he perdido mi alma. El declive de Miguel es sombrío. La traición de Santino. Con el tiempo, la relación entre Miguel y Santino se volvió irrespirable. Y, hasta cierto punto, irreparable. Santino, incapaz de aceptar la supremacía de su hermano, comenzó a conspirar en secreto. En su impetuosidad buscó alianzas con los enemigos tradicionales de los Corleone, los Barsini, y algunos nobles disidentes que veían en él una oportunidad para derrocar a Miguel. Una noche, mientras Miguel revisaba documentos en su estudio, Tom Hagen irrumpió. Su rostro era pálido. Miguel dijo con voz grave: tenemos un problema. Tu hermano ha estado negociando con los Barsini. Miguel dejó caer el pergamino que sostenía. Por un instante el cansancio en torno a su rostro se hizo evidente. Sin embargo, rápidamente recobró la compostura. ¿Qué tan avanzados están los planes? Lo suficientes como para ser peligroso. Pero aún podemos detenerlo. Esa misma noche, Miguel convocó a Santino. En el salón principal, bajo el brillo de las antorchas, los dos hermanos se enfrentaron. Santino, desafiando a su hermano, alzó la voz: no puedes gobernar Sicilia solo, Miguel. Te has convertido en un tirano. La gente murmura a tus espaldas y hasta los nuestros temen tus órdenes. Miguel lo miró con una mezcla de lástima y determinación. Todo lo que he hecho lo he hecho por nuestra familia. Pero tú, Santino, solo piensas en tu orgullo, y por eso has firmado tu sentencia. Santino palideció. Antes de que pudiera responder, soldados leales a Miguel entraron en el salón y lo arrestaron. Fue llevado a una torre remota donde pasó los últimos días de su vida. Miguel, aunque devastado, supo que su decisión era justa y necesaria. El destino de Constanza. Constanza, mientras tanto, se convirtió en el corazón moral de los Corleone. Aunque siempre había apoyado a Miguel, comenzó a cuestionar las decisiones de su hermano tras la ejecución de Santino. Se dedicó a los campesinos, organizando obras de caridad, cuidando de las viudas y huérfanos que las guerras de los Corleone habían dejado atrás. Un día, mientras visitaba una aldea cercana, un grupo de mujeres le abordó. Una de ellas, con lágrimas vivas en los ojos, le dijo: mi hijo murió defendiendo vuestro castillo. ¿Acaso no somos más que peones para vos? Constanza, afectada por la acusación, comenzó a interceder más activamente. Intentó convencer a Miguel de buscar una paz duradera, de reducir las campañas militares. Sin embargo, Miguel, cada vez más aislado, rara vez escuchaba sus consejos. Finalmente, Constanza tomó una decisión drástica. Entró en un convento cercano y dedicó su vida a la oración y al servicio. Su partida dejó un vacío en la familia Corleone, pero su influencia espiritual perduró. Muchos campesinos comenzaron a considerarla una santa viviente y su nombre se convirtió en símbolo de esperanza. El legado final de Miguel. A medida que pasaban los años, Miguel se convirtió en una figura legendaria, pero también solitaria. Su dominio sobre Sicilia era absoluto, pero su familia estaba rota, y los fantasmas de sus decisiones lo perseguían.
Una noche, mientras caminaba por los jardines de Castel Corleone, Miguel tuvo una visión. Su padre, don Vito, aparecía entre los árboles. En el sueño, Vito lo miraba con tristeza y decía: «Hijo mío, construiste un reino, pero perdiste lo más importante. Una familia sin amor es como una fortaleza sin cimientos. Eventualmente caerá». Neil despertó con lágrimas en los ojos. Sabía que el final se acercaba. Reunió a los pocos miembros restantes de su familia y en un gesto inesperado anunció que abdicaba como señor de los Corleone. Entregó el poder a su hijo menor, Antonio, un joven idealista que había sido criado lejos de los conflictos. Miguel pasó sus últimos días en el monasterio donde Constanza había ingresado años atrás. Allí los dos hermanos encontraron una especie de reconciliación, aunque nunca pudieron borrar del todo las heridas del pasado. Miguel murió en silencio, una mañana de otoño, rodeado por los cantos de los monjes. Fue enterrado en una sencilla tumba sin nombre, tal y como había pedido. El resurgir de Antonio Corleone. Antonio, al asumir el liderazgo, trajo consigo una visión diferente. En lugar de gobernar con miedo, buscó alianzas basadas en la diplomacia y el comercio. Aunque algunos lo consideraron débil, su enfoque marcó el inicio de una era más pacífica para Sicilia. La Casa Corleone, bajo su mando, se convirtió en un símbolo de prosperidad. Sin embargo, el legado de Miguel seguía presente. Los rumores sobre el sombrío no desaparecieron, y muchos campesinos aún susurraban su nombre con una mezcla de respeto y temor. Antonio, aunque orgulloso de su padre, sabía que el peso de ese legado sería su mayor desafío. Un día, mientras observaba las tierras desde la torre más alta del castillo, murmuró: «Padre, cumpliré tu sueño, pero lo haré a mi manera». Y así el ciclo de poder, ambición y redención continuó, como una rueda eterna en la historia de los Corleone. El reinado de Antonio Corleone, el joven idealista. Antonio Corleone, conocido como Antonio el Justo, tenía poco en común con su padre. Desde pequeño había sido enviado a estudiar con monjes benedictinos en las colinas de Sicilia, lejos de la política y las intrigas de la casa Corleone. Allí aprendió sobre filosofía, astronomía y sobre todo las virtudes del equilibrio y la compasión. Sin embargo, al asumir el liderazgo de la casa Corleone, tras la ubicación de Miguel, pronto entendió que el idealismo no bastaría para mantener el poder. Antonio adoptó un enfoque diferente al de su padre. Donde Miguel había gobernado con una mano de hierro, Antonio prefirió la negociación. Su primera medida fue convocar a un consejo de reconciliación con las casas nobles de Sicilia. Aquel encuentro, celebrado en el castillo de Monreale, marcó un antes y un después en la política de la isla. Entre los participantes estaban Ruggiero Bazzini y otros líderes que habían sido enemigos jurados de los Corleone. En un gesto sorprendente, Antonio devolvió tierras confiscadas y ofreció acuerdos comerciales ventajosos para quienes aceptaran unirse a una confederación de casas gobernadas por principios comunes, no por la fuerza. «Sicilia no necesita más sangre», dijo Antonio durante un discurso inaugural. «Hemos perdido suficiente en las guerras de nuestros padres. Hoy os ofrezco algo más valioso: prosperidad y paz». La propuesta fue recibida con escepticismo, pero también con interés. La habilidad de Antonio para argumentar y su carisma natural comenzaron a cambiar la percepción de los Corleone. En pocos años, la confederación liderada por Antonio transformó Sicilia en un centro de comercio y cultura. El fantasma de Miguel el Sombrío. A pesar de los éxitos, Antonio nunca escapó de la sombra de su padre. Las historias de Miguel el Sombrío seguían vivas en las canciones de los trovadores y las historias susurradas en los mercados. Para muchos, Miguel era un héroe que había protegido a Sicilia de la anarquía. Para otros, era un tirano cuya ambición había dejado cicatrices profundas. Antonio, consciente del peso de ese legado, ordenó que se escribieran los primeros anales oficiales de la Casa Corleone. En ellos quiso plasmar tanto las virtudes como los errores de su padre. Encargó a un monje llamado Fray Alessio que recopilara relatos de campesinos, nobles y clérigos sobre Miguel. El resultado fue un texto llamado y titulado «Las sombras y las llamas, crónicas de Miguel Corleone». En él se describía a Miguel como un hombre complejo, un estratega brillante, pero también alguien atormentado por sus propias decisiones.
Antonio distribuyó copias por toda Sicilia, esperando que el pueblo entendiera que incluso los más poderosos eran mortales. Sin embargo, esta decisión generó críticas. Algunos nobles acusaron a Antonio de intentar reescribir la historia para limpiar la imagen de la familia, mientras que otros consideraron que exponer las debilidades de Miguel era una traición a su memoria. El impacto duradero de Miguel. Aunque Antonio intentó distanciarse de las tácticas de Miguel, el legado de su padre seguía siendo fundamental para el equilibrio de poder en Sicilia. Los sistemas de alianzas, rutas comerciales y acuerdos establecidos por Miguel continuaron siendo la base sobre la que Antonio construyó su nueva visión. La Iglesia, que había sido sometida durante el reinado de Miguel, también comenzó a recuperar su influencia. El obispo Ecelino, sucesor del clérigo encarcelado por Miguel, buscó reconciliarse con los Corleone. Antonio, en un acto de reconciliación, precisamente permitió que Ecelino organizara una misa solemne en memoria de Miguel. Durante la ceremonia, el obispo habló de Miguel como un hombre que había protegido a Sicilia, pero cuya alma había sufrido por las decisiones que tuvo que tomar. Miguel el Sombrío fue un hombre de su tiempo, dijo Ecelino. Nosotros debemos asegurarnos de que los tiempos por venir no necesiten más sombras. Este acto marcó una especie de cierre para la historia de Miguel, que, aunque su influencia nunca desaparecería del todo, sí pudiera empezar a considerarse bajo los velos del legado. El resurgir de Sicilia. Bajo el liderazgo de Antonio, Sicilia vivió una era de prosperidad sin precedentes. Las ciudades florecieron, el comercio con el norte de África y el Mediterráneo aumentó, y las universidades comenzaron a atraer sabios de toda Europa. Antonio también impulsó reformas agrarias, redistribuyendo tierras a campesinos, asegurando que los impuestos fueran justos. Sin embargo, los desafíos no desaparecieron. Algunos nobles, descontentos con el enfoque pacífico de Antonio, intentaron conspirar contra él. Entre ellos estaba Guido Barzini, hijo de Ruggiero, quien creía que la confederación de Antonio era una traición a los principios feudales. Antonio, aunque pacifista, no era un ingenuo. Con la ayuda de su hermana Constanza, ahora una figura venerada en Sicilia, descubrió una conspiración y la desarticuló antes de que pudiera causar daño. Sin derramar sangre, Guido fue exiliado y los nobles restantes juraron lealtad a Antonio. El legado de la casa Corleone. Antonio moriría en paz a la edad de 67 años, rodeado por su familia. El reinado suyo marcó el final de una era, la era de la violencia, y el comienzo de una Sicilia unida y próspera. En su tumba, ubicada junto a la de Miguel, se grabó una inscripción simple. Aquí yace Antonio el Justo, quien gobernó con sabiduría y bondad, hijo del Sombrío, padre de la luz. El legado de los Corleone perduró durante siglos, no solo como una familia poderosa, sino como un símbolo de cómo la ambición, el sacrificio y la redención pueden moldear la historia. Historias secundarias y el impacto cultural del legado Corleone. El convento de Constanza, un faro de esperanza. Constanza Corleone, retirada del mundo feudal, dedicó el resto de su vida al servicio en el convento de Santa Lucía, fundado con su propio patrimonio. Bajo su liderazgo, el convento se convirtió en un lugar de refugio para viudas, huérfanos y mujeres maltratadas, muchas de ellas víctimas de las guerras feudales. Constanza enseñaba a las mujeres a leer y escribir, algo revolucionario en su tiempo, y promovió el aprendizaje de las artes y medicina herbal. El convento de Santa Lucía pronto se ganó una reputación no solo por su piedad, sino también por su labor humanitaria. Enviaba medicinas y alimentos a las aldeas más pobres y mediaba en disputas menores, ganándose la confianza tanto del pueblo como de los nobles locales. En sus últimos años, Constanza escribió un libro titulado Meditaciones sobre el amor y el perdón, en el que reflexionaba sobre la vida en la casa Corleone y las lecciones que había aprendido. Este manuscrito, copiado por los monjes, se convirtió en un texto popular entre los clérigos y las mujeres nobles de Sicilia. A su muerte, Constanza fue enterrada en el convento y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Tom Hagen.
el guardián del legado. Tom Hagen, el consejero fiel, permaneció al lado de Antonio hasta sus últimos días. Aunque nunca fue parte de la sangre Corleone, su influencia fue crucial para mantener la estabilidad durante las transiciones de poder. Tras la consolidación de Antonio, Tom se retiró a una finca cercana, donde comenzó a escribir sus memorias. Su obra En la sombra de los leones es un testimonio detallado de los años de Miguel y Antonio y ofrece una visión única de los dilemas morales y estratégicos que se enfrentó la Casa Corleone. En su retiro, Tom también actuó como mediador entre disputas entre las casas menores, consolidando su reputación como un hombre de justicia. A su muerte fue enterrado con honores junto al río que cruzaba sus tierras y los trovadores lo inmortalizaron como el escribano de la paz. El arte y la cultura del decado Corleone. El periodo de Antonio, marcado por la paz y el comercio, fue una era dorada para el arte y la cultura en Sicilia. La prosperidad permitió la construcción de iglesias y palacios, y los Corleones se convirtieron en mecenas de trovadores, escultores y pintores. Entre las obras más notables de la época está el fresco de los Tres Corleone, pintado en la capilla principal de Monreale. Este fresco demuestra a Don Vito, Miguel y Antonio en un estilo alegórico. Don Vito aparece como un anciano sabio sosteniendo un libro que representa la ley. Miguel es representado como un guerrero oscuro con una espada y un escudo. Y Antonio se muestra como un joven luminoso portando una rama de olivo. Los trovadores también compusieron canciones sobre las gestas de Miguel y Antonio que se cantaron en las plazas y mercados. Aunque las canciones de Miguel a menudo eran sombrías, reflejando de esa manera su apodo, las de Antonio tenían un tono esperanzador, destacando la habilidad para traer la paz. El comercio y la diplomacia. El reinado de Antonio marcó un cambio en la estructura económica de Sicilia. Bajo su liderazgo, los puertos sicilianos florecieron, especialmente Palermo y Messina, que se convirtieron en puntos clave del comercio entre Europa y el Mediterráneo. Antonio fomentó acuerdos comerciales con comerciantes musulmanes del norte de África y venecianos, lo que trajo riquezas y conocimientos a la isla. Entre los proyectos más ambiciosos estuvo la ruta del azafrán, un acuerdo con los comerciantes árabes para traer esta apreciada especie a Sicilia. Este comercio transformó la economía local y ayudó a financiar obras públicas como acueductos y hospitales. Antonio también estableció una Liga de la Paz Insular, una alianza diplomática entre las casas nobles sicilianas que sirvió como modelo para otras regiones de Italia. Los hijos de Antonio y el futuro de los Corleone. Antonio tuvo 3 hijos. Vito II, el mayor, quien heredaría el liderazgo de la casa Corleone. Vito es un líder pragmático, aunque no poseía el carisma de su padre. Lucía, quien siguió los pasos de su tía Constanza y se convirtió en abadesa de un convento en Palermo. Marco, el menor, quien viajó a tierras lejanas y regresó con conocimientos de ingeniería militar y arquitectura. Bajo la segunda generación de Antonio, los Corleone continuaron prosperando, aunque enfrentaron nuevos desafíos, las amenazas externas, como las incursiones normandas y el creciente poder de los reinos del norte de Italia, comenzaron a poner a prueba la unidad de Sicilia. Legado cultural. A lo largo de los siglos, la historia de los Corleone se transformó en mito. La figura de Miguel el Sombrío se convirtió en el arquetipo del líder complejo, tanto un héroe como un villano. Antonio, por otro lado, fue idealizado como un símbolo de paz y sabiduría. Las crónicas de los Corleone influyeron en las generaciones posteriores, inspirando tanto obras literarias como códigos de ética para gobernantes. En el Renacimiento, filósofos como Giovanni di Palermo citaron a Antonio como ejemplo de cómo combinar poder con virtud. Incluso hoy, en el imaginario popular de Sicilia, los Corleone permanecen como un recordatorio de cómo el poder puede ser tanto una bendición como una carga. Historias paralelas y el legado cultural de la era Corleone. Mientras Antonio Corleone lideraba Sicilia hacia una nueva era de prosperidad, muchos personajes secundarios de cuyas vidas habrían sido tocadas por los Corleone dejaron sus propias huellas en la historia. Desde los campesinos hasta trovadores, cada historia contribuyó al tejido cultural político de la isla. Así que vamos a darle una vuelta de tuerca
con otro posible enfoque. Constanza, la santa de Sicilia. Constanza Corleone, tras retirarse al convento, se convirtió en una figura de veneración popular. Aunque habría abrazado la vía monástica, nunca dejó de abogar por los más desfavorecidos. Sus actos de caridad y su incansable trabajo en las aldeas circundantes la convirtieron en un símbolo de esperanza para los campesinos. Una de sus mayores obras fue la construcción de un hospicio en Palermo, financiado en secreto por Antonio. Este lugar ofrecía refugio a los enfermos y huérfanos, y pronto atrajo la atención de la Iglesia y comenzó a considerar a Constanza como candidata para la canonización. Sin embargo, no todos la veían con buenos ojos. Algunos nobles resentían su influencia entre el pueblo y la acusaron de ser una espía de los Corleone. A pesar de esto, su reputación permaneció intacta. Al morir, miles acudieron a su funeral y su tumba en el convento se convirtió en un lugar de peregrinación. Los campesinos comenzaron a llamarla Constanza, la Santa de Sicilia, y aunque nunca fue oficialmente canonizada, su figura se mantuvo viva en el folclore siciliano. Canciones y relatos orales la describían como una mediadora divina que protegía a los inocentes de la opresión de los poderosos. Tom Hagen, el cronista de la familia, Tom Hagen, el consejero adoptivo de los Corleone, vivió el tiempo suficiente para ser testigo tanto de la era de Miguel como la de Antonio. Tras la muerte de Miguel, Tom decidió retirarse de la política activa y decidió dedicarse a registrar la historia de la familia. Con acceso privilegiado a cartas, registros y relatos de primera mano, escribió una obra monumental titulada La Casa Corleone, Poder y Redención en Sicilia. Este texto, dividido en 3 volúmenes, no solo narraba los eventos políticos y militares, sino también exploraba los dilemas éticos y espirituales que se enfrentaron los líderes de la familia. El libro fue recibido con elogios y críticas. Los clérigos lo consideraron una obra de penitencia, mientras que los nobles lo vieron como un intento de justificar las acciones de Miguel y Antonio. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una fuente esencial para comprender la historia de Sicilia en el siglo XI. Tom moriría en paz en el castillo de Corleone, rodeado por su familia adoptiva. Será enterrado junto a los miembros más importantes de la familia, un honor reservado solo para los leales. 3. Los trovadores y el mito de Miguel. La figura de Miguel el Sombrío inspiró a trovadores y poetas durante generaciones. Canciones como La espada en la noche y El juicio de Corleone narraban las victorias y tragedias, mezclando hechos históricos con leyendas. Una de las historias más populares fue El fantasma de Miguel, que hablaba de cómo el espíritu del antiguo señor recorría las colinas de Sicilia buscando expiación por sus pecados. Según la leyenda, Miguel aparecía a los líderes que abusaban de su poder, advirtiéndoles que no siguieran su camino. Estas historias, aunque ficticias, ayudaron a cimentar el legado de los Corleone como una familia que no solo gobernó con fuerza, sino también enfrentó el peso de sus decisiones. 4. La era de la prosperidad e impacto cultural. El reinado de Antonio marcó el auge de Sicilia como un centro cultural y económico en el Mediterráneo. Entre los avances más notables de esta era se encuentran la creación de universidades y escuelas. Antonio promovió la educación como un medio para elevar a su pueblo. Fundó una universidad en Palermo, donde se enseñaban matemáticas, filosofía y derecho, atrayendo a estudiantes de toda Europa y del norte de África. El renacimiento artístico. Los Corleone patrocinaron a escultores, pintores y arquitectos que transformaron las ciudades sicilianas. Iglesias y palacios, decorados con frescos e intrincadas tallas, se convirtieron en símbolos de poder y la piedad de la isla. El comercio marítimo. Las rutas comerciales con Oriente Medio y el norte de África florecieron. Bajo el liderazgo de Antonio, Sicilia se convirtió en un puente entre culturas, intercambiando especias, tejidos y conocimientos científicos. 5. Las luchas futuras. A pesar de los logros de Antonio, su muerte marcó el comienzo de nuevos desafíos. Su hijo mayor, Giovanni Corleone, carecía del tacto diplomático de su padre y del pragmatismo de su abuelo. Los nobles descontentos, liderados por los descendientes de los Barcini, comenzaron a conspirar una vez más. El equilibrio construido por Antonio se tambaleó y Sicilia volvió a enfrentarse a tensiones internas. Sin embargo, la fundación
establecida por los Corleone permitió que incluso en medio de conflictos la isla nunca cayera completamente en el caos. Epílogo. El eterno ciclo. La historia de la Casa Corleone se convirtió en un ejemplo del eterno ciclo de poder, ambición y redención. Durante los siglos, los sicilianos contaron sus historias como advertencias y lecciones sobre el costo del liderazgo. La tumba de Miguel el Sombrío, ubicada junto a la de Antonio y Constanza, se convirtió en un lugar donde los peregrinos dejaban ofrendas, buscando inspiración o reconciliación con sus propios dilemas. Como escribieron los cronistas de la época, la Casa Corleone gobernó con fuerza, pero también con corazón. Fueron hombres y mujeres atrapados entre la espada y la cruz, dejando un legado tan brillante como oscuro. Y aquí termina este esbozo de planteamiento general, marco contextual, detalles, escenas y desarrollo, de alguna manera, incluso con un final en dos posibles recorridos, respecto de la familia Corleone en torno al 1024, siglo XI, en Sicilia, dando la idea de que la historia de Mario Puzo y Francis Ford Coppola puede ser llevada a la época medieval. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, Betty Helpien.